Perdiguero, que es del Hogar Zabalondo Echea de Vizcaya, de la Fundación Amigo. Luego hablará Luis Ortiz Mendía del Friendship Home Fray Luis Amigo en Manila, en Filipinas. Y terminará Vicente Gomis del Centro de Acogida Plana Baixa. Vale, pues empezamos ya. Cuando queráis. Igual quitamos esta lupa que se da al poco, ¿cómo podemos hacer? ¿Esta de aquí? Ahí está. Mejor así, ¿no? Vale. ¿Le doy yo? Sí, no, yo te lo pongo. Te lo pongo en marcha y ya. Vale. Puedo hablar así, ¿no? No hay problema, no necesito micro, no hay nada. Mejor, prefiero. Vale. Vale, venga, voy a intentar ajustarme al tiempo, ¿vale? Porque hay muchos datos, muchas cosas interesantes y me suelo emocionar con estas cosas. Entonces voy a intentar explicaros este título tan engorroso y tan largo en el breve tiempo posible, ¿vale? Pasa, por favor. Bien, yo soy educador y una de las preguntas que me hago continuamente es ¿qué es ser buen educador? Entonces dije, como yo no tengo ni idea, voy a preguntar a la gente que tengo cerca. ¿Qué hice? Preguntar a los chavales de mi centro y a los educadores de mi centro. Pasa. Bien, ¿qué es lo que hice? Metodología. Bien, puse en un papel una pregunta que era escribe cómo tendría que ser un buen educador o educadora. Y se lo pasé a los chavales del centro y a los propios educadores. Luego con esas, en total contestaron 7 menores y 6 educadores y educadoras. Lo que hice con eso fue, para intentar manejarlo, esas respuestas, hacer ciertas categorizaciones. ¿Sí? Y después de esas categorizaciones, comparé los resultados y saqué unas conclusiones. Esto es un simple ejemplo. Por ejemplo, una categoría que yo he hecho ha sido cercano. ¿Cuáles son las respuestas que han hecho los menores? Pues que el educador debe ser simpático, en 3 ocasiones, agradable, cariñoso, transmitir confianza. Es decir, lo que he intentado es aunar las respuestas que daban estas personas en categorías conceptuales. ¿Vale? Muy subjetivo, lógicamente, porque lo he hecho yo. Bien, ¿pasas? Paso. Otro ejemplo, por ejemplo, de los educadores. ¿Cómo defino yo la categoría de sensatez? Pues saber distinguir los momentos, saber cuándo y cómo es necesario actuar, etc. No voy a meterme en esto. Bien, pero no me quiero quedar ahí porque soy amigoniano. Entonces, yo lo que quiero saber es qué es ser buen educador y si esto encaja con lo que a mí me dicen que es el educador amigoniano. A ver si encaja. Vale, para eso pues leí distintos textos, sobre todo me basé en unos cuantos, los que tenía al alcance de mi mano, que eran 3 o 4 de Manuel Puig, que me encanta, uno de Juan Antonio y de Saguilella, y luego un pequeño informe que hicieron Juan Zaldundo, que es el director de mi centro, y Inés Pinto, la psicóloga también del centro, en un congreso que hicieron también, no sé dónde fue, pero bueno, un pequeño informe. Vale, lógicamente pues no pretendo sacar unas conclusiones científicas, ni mucho menos, sino pretender simplemente generar una pequeña reflexión, ¿sí? Es una muestra baja, no he empleado ningún método científico y lógicamente lo que yo os cuento hoy aquí no pretendo trascender más de lo que os cuento, ¿me explico, no? Vale, que quede claro. Conclusiones, voy directamente porque hay 15 minutos. Bien, tanto educadores y educadoras amigonianos y amigonianas de mi centro, estamos hablando es decir, de esta muestra, que es donde mi centro de acogimiento residencial, coinciden con los menores en lo siguiente. Bien, aquí me paro porque son las tablas que vamos a seguir y quiero más o menos que visualicéis un poco cómo lo he organizado, porque si no nos vamos a liar. He establecido 3 columnas. En la primera de ellas he recogido información sobre las cualidades, competencias, conocimientos, actitudes, habilidades, técnicas, etcétera, que se aparecen recogidas en los distintos textos amigonianos consultados, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo podemos ver en negrita una de las competencias en uno que está muy bien porque Puig hizo un estudio y en el que más o menos pues, parecido al mío en mucha menor escala, claro, lógicamente, y preguntó a 80 y pico educadores, pues qué es ser buen educador, de otra manera, ¿no? Y obtuvo una serie de, pues eso, cualidades, habilidades, actitudes, una serie de cuestiones que muchas veces no sabemos, ¿no? Joder, pero esto es una cualidad, pero esto un montón de cosas. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, pues mira, lo englobo en unas competencias. Competencias que las lleva mucho, ¿no? En el aspecto transversal, tanto en colegios como en universidades, ¿no? Bien, pues una de estas, la 13, hace referencia, por ejemplo, al que el educador debe poseer una actitud transparente, sin recovecos, falsedades ni hipocresías. Bien, entonces en esta columna va a ir apareciendo las cuestiones que he ido recogiendo. En negrita están las competencias porque son muy completas y las he ido cogiendo, y luego aquí, pues en otros textos he ido cogiendo otras cosas, ¿vale? Yo lo he intentado unificar para facilitaros un poco el asunto, bueno, facilitármelo a mí y a vosotras, ¿vale? Bien, luego por otra parte, lo que comentan los educadores y lo que comentan los menores, entonces vamos allá. Bien, educadores y educadoras y menores, que son chicos y chicas, de mi centro, de menores, coinciden en que el buen educador tiene que ser auténtico, tiene que ser auténtica. ¿Qué significa eso? Para los educadores directamente inciden en eso. El educador, en sus respuestas, dicen
tiene que ser auténtico. Pero no solo se quedan ahí, sino que dicen, tiene que ser el mismo en las distintas situaciones de su vida, con las distintas personas y en los distintos momentos. Hacen referencia a eso, es decir, a la generalización de mi propia personalidad. Soy en todos los espacios. ¿Bien? Los menores también hacen referencia a la autenticidad, pero la definen... la autenticidad es una categoría que yo me he creado, ¿eh? No quiero que me explico, ¿no? Bien, pero ellos hacen referencia de una forma más simple, pero no por eso menos compleja, que es que sea el mismo. Yo quiero que el buen educador sea él mismo. Eso también es autenticidad. Entonces, coincide en que los menores, ¿cómo lo plantean la autenticidad junto con los educadores? Coinciden en que esa cualidad tiene que estar, o esa competencia tiene que estar en el buen educador, y eso está recogido ya en textos amigonianos. En el que os he leído, lo recoge directamente. En otro de aquí, hacen referencia, por ejemplo, al modelado, ejemplaridad y coherencia. Yo antes le decía a Félix, es impresionante cómo aspectos que están en la actualidad pueden leerse en textos de hace 20 años. Es impresionante. La coherencia y la consistencia que tiene que tener el educador. La coherencia entre lo que dice y lo que hace. La consistencia, mantener un equilibrio de la respuesta en las distintas situaciones. Por ejemplo, un chaval viene con un examen suspendido, le meto una torta. Un chaval viene con otro examen suspendido, el mismo chaval, y paso de él. Bueno, pues ahí hay lógicamente una inconsistencia a la hora de dar la respuesta. Sí, bueno, el educador tiene que ser lo contrario. O la educadora tiene que ser consistente y coherente. Vale, gracias. Tiene que ser cercana. Está claro que va a aparecer esto, pero me apasiona que aparezca. Los educadores comentan directamente que el buen educador tiene que ser cercano, lo dicen así directamente. O sea que la categoría es casi respuesta. Los menores lo definen de una forma un poquito más confusa, pero que hace referencia a eso. Dice que tiene que ser agradable, dice que tiene que ser accesible, dice que tiene que transmitir confianza y dice que tiene que ser simpático. Encaja, ¿no? Con la cercanía. Bien. Pero es que esto ya estaba. Eso es lo brutal, es que ya estaba. En este estudio de Manolo Puig, la segunda competencia, que están ordenadas de mayor a menor según el nivel de incidencia de los educadores, ¿sí? La segunda decía, el educador debe ser afectuoso, cercano y disponible ante los educandos, con una actitud sencilla y humilde que inspire confianza y apertura en los mismos. ¿A qué hace referencia? A la cercanía emocional, al acompañamiento cordial, a la presencia constante del educador. Presencia no entendida solamente como control, sino una presencia emocional. Estar ahí, no solamente físicamente, sino emocionalmente. ¿Vale? Gracias. Tiene que ser sensato y sensata, así lo he llamado yo. ¿A qué hace referencia? Los educadores, hay muchas respuestas que inciden en esto. Comentan y dicen, bien, tiene que saber cómo y cuándo actuar. Tiene que saber en qué momento hay que presionar más al chaval y en qué momento hay que ser más flexible. ¿Sí? Es decir, tiene que tener en cierta medida una perspectiva a la hora de intervenir. ¿Vale? Los menores no inciden tanto directamente en esto. Yo lo he llamado inteligencia emocional, pero no hace referencia a la inteligencia emocional como la conocemos, ¿sí? Pero hacen referencia a que el educador tiene que ser inteligente y, que siempre se me olvida, que sepa decir lo que se hace bien y lo que se hace mal. Es decir, en cierta medida tener una perspectiva, ¿no? Saber discernir, concepto amigoniano que ya aparece en algunos de los textos consultados. Exactamente la categorización de sensatez se podría incide directamente en el aspecto amigoniano del discernimiento. Es impresionante. La inteligencia y relativización del reglamento también hace referencia a esto, la competencia que más arriba aparece, y luego los educadores también dicen, debe de ser una intervención individualizada. Eso ya está. El principio de personalización e individualización que recoge, dentro de otros principios como el de la libertad, la pedagogía amigoniana, ya incide directamente en eso. ¿Qué significa? Que hay que dar a cada chaval lo que necesita, huyendo de programas generalistas que, aunque pueden ser interesantes para trabajar algunos conceptos, no son la panacea ni mucho menos. Sí, hay que darle a cada chaval lo que necesita. Y en eso inciden los educadores y la sabiduría o la ciencia amigoniana, por decirlo de alguna manera. Vale. Puesta de límites. Otro de los aspectos que genera, por lo que ha comentado antes Félix Loizaga, el apego seguro, los límites. Los educadores, lógicamente, esta palabra la empleamos más, entonces han dicho, tiene que poner límites. Entonces la categoría coincide con la respuesta, ¿sí? Los chavales, es impresionante cómo lo dicen. Dicen que me sepa castigar cuando me tiene que castigar. Es que es impresionante. Una de las variables que yo quería traer aquí es la variable de los menores, porque muchas veces nos llenamos
¿no? De lo que tiene que ser un buen educador, y hablamos y tal, y experiencia, y resulta que todavía igual no le hemos preguntado a quién va dirigida la intervención, ¿no? Qué bien lo explica. Esto ya está recogido. Sabe mantener una postura de firmeza, que permite aportarle seguridad. Necesidad de establecer con el menor un tipo de relación inclinada, esto lo comenta Puig, y equilibrio entre afecto y autoridad. Bueno, cuestiones que van apareciendo, ¿vale? No se inventa nada nuevo. Gracias. Debe de ser incondicional. Bien, aquí por una parte hace referencia, los educadores dicen, en la empatía y en la escucha activa, esas categorías que yo he creado son casi respuestas, porque los chavales dicen, quiero que me sepa escuchar, y los educadores dicen, que sepa escuchar más que hablar. ¿Sí? Entonces inciden directamente en la escucha activa. Con la empatía ocurre algo parecido. Los chavales dicen, quiero que el buen educador sea empático, y los educadores dicen, el educador debe ser empático. Bien, entonces la empatía como técnica y la escucha activa como técnica o habilidad, pues bueno, coincide, ¿vale? Es sencillo. Hay más cosas en la sopa con el acompañamiento incondicional y el condicional. Es muy bonito porque los educadores definen esto como directamente dicen, el buen educador tiene que ser, llevar a cabo un acompañamiento incondicional, pero dicen, huyendo de paternalismo. Estoy cogiendo distintas respuestas de educadores, yo lo tengo en la cabeza. Huyendo de paternalismos. Por eso he puesto la palabra condicional. Eric Fromm divide el amor condicional y el incondicional, entre otros autores. ¿Sí? Lo que hace referencia a esto es que va a haber un cariño y un amor que le voy a transmitir al chaval, líe la que me líe. Pero lógicamente hay otro cariño que se lo tiene que ganar. ¿Sí? Porque si no, estamos en unos paternalismos en el que el esfuerzo, el sacrificio, para ganarse también un cariño de una persona que es importante en tu vida y es referente en tu vida, pues no lo vayas a conseguir, ¿no? Entonces por eso la palabra condicional. Pero lo que caracteriza es la incondicionalidad del educador, ¿vale? Eso ya aparece recogido con la aceptación incondicional, el principio de implicación, principio de libertad brutal, empatía y paciencia. Gracias. Bien, eso es lo que coinciden menores y educadores. Ahora, los educadores dicen otras cosas que no coinciden con los menores. Dicen que es bueno el sentido del humor. Puig le llama desdramatización, es decir, en los momentos de tensión saber dar la tecla de humor oportuna para descongestionar el asunto. No significa ser un bufón, pero es ese toque de humor que resulta que el problema parece menos problema. Bien, la apertura al cambio. Los educadores la definían no tanto como conocimientos teóricos que también, sino como apertura al crecimiento, apertura al aprendizaje interior, es decir, que me abra, que no me cierra como en una concha, como muchos de nuestros chavales, y me abra al cambio y al aprendizaje, ¿vale? Eso incide directamente en la necesidad de seguir formándose de forma continua. Bueno, todos estos días ya lo han comentado. Todos los viajes que han hecho los amigonianos para formarse, todas las quebradas de cabeza que ha llevado los test, las técnicas, me explico, ¿no? Para esa formación continua y no quedarnos donde estamos. Bien, y luego la creatividad también coincide, ¿sí? Vale. Bien, pero además ha habido cosas que no han salido y que las lecturas amigonianas pues dicen, y creo que es importante rescatarlas. Perdona. Sí, tranqui. Bueno, hay unas cuantas. Pero me parece importante la vocación. La vocación no salió en ninguna de las respuestas, eran respuestas cortas y de hecho no les di ni una página entera porque si no me iban a meter ahí todo el texto. Entonces les di un cachito solamente. La vocación es una de las cuestiones amigonianas que sí que, es decir, que aparecen en los textos amigonianos, que a mí me parece relevante e importante, pero que ni educadores ni menores han comentado en esas respuestas. ¿Vale? Entonces, el educador y educadora, el buen educador y educadora, pues ¿qué es lo que es? Pues todo esto. Debe ser incondicional, tiene que saber escuchar, ser empática, cercana, hablamos de una cercanía emocional, también física, pero emocional, tiene que ser sensato, recordad, saber discernir, ese discernimiento, saber actuar en el momento oportuno, ¿sí? Y auténtica, que sea él mismo, ella misma, que no vaya al centro de menores a hacer un papel, porque es que huele. Vale. Por lo tanto, y ya terminando, me queda un minuto. Bien, tercer Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana. Me parece, yo hace poquito que descubrí todo este tema del amigoniano, me dieron la oportunidad en el centro de trabajar con ellos y poco a poco voy conociendo más, pero soy un novato en este asunto. Creo que hay unas raíces absolutamente brutales en todo esto, que poco a poco voy conociendo y que todos sabemos. Y que seguro que congreso tras congreso, charla tras charla, ya sabemos lo que tenemos. Pero claro, eso lo tenemos ya. Podemos pasarnos toda la vida diciendo todo lo buenos que somos y todo lo que tenemos de 125 años, o decir, con eso vamos a dar un paso más. Entonces, está claro lo que tenemos.
hay un montón de cosas que tenemos, ¿sí? Un montón de conceptos. Bien, entonces, eso es la primera parte. La actualidad, la segunda parte. Esos conceptos tienen vigencia. Si los comparamos con las distintas corrientes psicológicas y los términos y conceptos empleados por las mismas, nos damos cuenta, como lo explicó la maestra el otro día, pues cómo incluso los sangoneros se adelantaban a algunas de esas corrientes, ¿sí? Entonces, tenemos muchos aspectos, son actuales, pero una de las cosas que a mí me chirría es que están como un poco en la nebulosa. Suelen ser valores, suelen ser cosas que son poco tangibles. Entonces, me encantó la ponencia de Albert Sessé el otro día, de cómo uno de los retos que tenemos es operativizar, o en cierta medida obtener algunas de las cuestiones más materiales de cara a poder obtener todos esos valores, aspectos que hemos comentado. Sí, hoy Félix, por ejemplo, también comentaba todas esas cosas, que si límites, que si tal, todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, si eso se puede operativizar en cierta medida, se puede generar una especie de escrito y nos ayuda en cierta medida. Ya luego él lo enviaba un poco al término ya de evaluativo para mejorar y más. Ya hablo, sí, dando un paso más en este asunto, yo creo que es el reto que tenemos. Buenas raíces actuales y retos pendientes. Pues nada, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Me toca? Sí, empieza Luis. Sí, puedo entrar. Yo no me levanto. Es que soy senior citizen, ¿vale? Uno es que ya es senior citizen y ya, pues bueno, no se levanta. ¿Quieres el ratón para El pasarlo? ratón y el gatito. Me da igual, aquí. Es que no lo conozco. Aquí. ¿Apretar solo? Sí. Pues bueno, buenas tardes, soy Luis Ortiz, estoy en Filipinas desde hace 30 años. Tenemos un centro que va a cumplir dentro de poco 25 años, que se llama Friendship Home Father Luis Amigó. Y lo que quiero presentaros no es nada, simplemente es la vida que hacemos día a día, simplemente, sin ninguna cosa extraordinaria, pero que para nosotros allí, y concretamente donde estamos, pues tiene su su granito de arena que está ayudando pues a unos pocos jóvenes. Yo quisiera empezar con 3 palabras que son para mí bastante claves. Una es la de home, que quiere decir hogar. La segunda, Friendship Home, es una familia, hogar de la amistad, Padre Luis Amigó, una familia. Segunda palabra clave, familia. Y la tercera palabra clave para mí es, y me emociono, que yo lo llamo hijos. O sea, los chicos, las chicas son mis hijos e hijas. Factor muy importante para mí porque los llevo en el corazón. Bueno, lloro mucho, soy muy emocional, los problemas de los niños los llevo en el corazón. Entonces, eso es para mí la familia. Esto empezó el centro empezó en el año 1991, en mayo, en una casa muy lapidada. Se nos caía por la carcoma, teníamos algún que otra visita de vez en cuando, alguna ratita, una serpiente, pero bueno, era un ambiente muy bonito para los principios. Y en la actualidad, que es lo que la presentación es hasta septiembre de 1915, que es la casa donde estoy residiendo ahora, que fue inaugurada en el año 2000 por la Reina de España. El Hogar de la Amistad Padre Luis Amigó, pues como nació en un mes de mayo de 1991 en Filipinas, inspirado bajo la pedagogía amigoniana, que era la que llevábamos nosotros, lo que habíamos vivido y hemos transmitido. O sea, no hay nada importante. Lo que mis superiores me enseñaron y mis compañeros hermanos me enseñaron en España, eso es lo que se llevó allí. A través del tiempo, pues se ha ido transformando y transformando. Empezamos de cero y poquito a poco se ha ido transformando a lo que hoy en día es una tradición
que se ha ido convirtiendo en un modelo de referencia en Filipinas. En el año 2012 nos dieron el Departamento del Bienestar Social nos dio una placa como el mejor centro de todo Filipinas. Era porque hacían un poquitín la pelota. Bueno. El porqué de este programa amigoniano en Filipinas. Tengo que decir la verdad porque aquí hay dos hermanas que estuvieron en Filipinas anteriormente y si digo algo mal me van a decir, estás mintiendo. Entonces, tengo testigos. Bueno, Filipinas, y lo he puesto 3 diapositivas que se refieren un poquitín a la situación de nutrición. Y la nutrición la podemos considerar como un efecto luego para el desarrollo de la persona y una futura formación, ¿no? Entonces dice que 1 de cada 10 filipinos no gana lo suficiente para llevarse un bocado cada día a la boca, ¿no? Dice que más de 1/4 de filipinos, estamos hablando de 100 millones de habitantes, más de 100 millones. Entonces, si decimos que 1/4 de filipinos, de adultos filipinos, no come quizás una vez al día, estamos hablando ya de 25 millones de filipinos que quizás no coman por lo menos 3 veces al día, seguro. Y luego el otro dato es que 1 de cada 10 familias se considera malnutrida o que no tiene la alimentación suficiente. Si hablamos de familia filipina, podemos decir entre 4 y 5 miembros por familia. Y si hablamos cuando son familias pobres, quizás podemos poner algún número más. Entonces, si es 1 de cada 10, el 10% serían 10 millones de familias. Con una población de 4 o 5, estamos hablando casi del 50% de la población que se considera en alimentación, nutrición pobre, lo cual podemos decir que sus hijos, 3, 4 hijos, pues difícilmente pueden ir a la escuela o tener darles para otras necesidades básicas como la alimentación, salud, etcétera. Entonces, ¿cuál es la población que tenemos de los niños que estamos al cuidado en este centro? Y yo he puesto que estos niños o adolescentes que tenemos en nuestro hogar ni son huérfanos, ni son delincuentes, ni son drogodependientes, ni son nada que personalmente que los califique. Si somos padres, ¿quién quiere que le califiquen a su hijo? Yo, pues, siendo padre, no quiero clasificar a mis hijos de una forma u otra. Pero son niños, niñas, jóvenes, que están viviendo en unas circunstancias especialmente difíciles y necesitan a alguien que les ayude, les proteja, alguien que confíe en ellos. En razón a ello, nuestro hogar Friendship Home les ofrece desde unos servicios, una ayuda que necesita en el caso de educación y familiar. Entonces, hablamos de servicios y cómo se van a desarrollar estos servicios. Tenemos 2 programas. Un programa que es internado para 16 chicos y el externado que tenemos actualmente alrededor de 100 chicos y chicas. Todos vienen al centro, hacen la vida diaria, alimentación, salud y todas las demás actividades, que las vamos a ver en la próxima diapositiva. Y la única diferencia entre unos y otros es el que el interno duerme en casa y los externos tienen que ir a casa. Pero en el resto de programas son igualmente considerados. ¿Cuáles son estos programas o estos servicios? Tenemos, como he dicho, 2. Uno que es el externado o community base y el internado que nos lo han considerado como hostel o residencial, porque los internos normalmente el fin de semana van a casa a compartir ese tiempo también con la familia. ¿Qué servicios les ofrecemos? Pues el de la educación la reglada,
y la tutorial en el hogar. La reglada van desde elementaria hasta que terminan la universidad. Luego otras está la nutrición, donde hay 3 comidas al día, la salud, hospitalización según sus necesidades, formación espiritual, tiempo libre, formación un poco sociocultural, tenemos también actividades con los padres, formación de los padres, y el shelter, que es la parte residencial para los internos. ¿Cómo se lleva o se desarrollan estos servicios? Pues es basados en un sistema de acompañamiento. He puesto unas palabras porque tuve una discusión con mi sobrino y entonces me hablaba del coaching. Y yo digo, pues oye, a mí eso del coaching, y miré y está el mentoring. Y decía coaching versus mentoring. Y cuando leía el mentoring me di cuenta que en palabras inglesas es lo mismo que hemos estado haciendo toda nuestra vida. Pero parece bien, ¿no? O sea, no, miradlo así, dice, jo, mira, y nos lo ponen en inglés, pero bueno, está igual. Entonces, es lo mismo. Lo que pasa es que el coaching es a corto plazo y el mentoring es a largo plazo. Y es un poquitín lo que intentamos allí. Los niños están desde, algunos de ellos, 10, 12 años conmigo, o sea que hay que quererlos. Si empiezan con el grado 5 o 6 hasta que terminan la universidad, pues son muchos años, ¿no? Hay muchísimo apego. Entonces, es el acompañamiento donde el menor es el protagonista de su vida. El hogar de la amistad es una familia, en donde las actividades diarias no es un trabajo, sino un servicio. Antes también algunos de las personas, es que yo no trabajo, antes sí que trabajaba, ahora ya no. No, pues esto no es ningún trabajo, esto es un servicio, que es una relación en donde los educadores no son los dirigentes, sino los servidores. Yo cuando ahora he recibido y siempre lo he dicho, ¿no? Los jefes en casa son los niños, porque gracias a ellos nosotros tenemos trabajo. Nosotros ganamos nuestros honorarios gracias a ellos. Si no tuviésemos esos niños, nosotros no podríamos ganar ahí nuestros honorarios. La Fundación Amigo no nos ayudaría. ¿Quién es el importante en el centro? Los niños. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que ser un poco, en mi concepto, los servidores. En donde la presencia visible y continua del educador es un modelo referente para el niño y la joven. O sea, el educador no está directamente invocado, es indirectamente, es una figura que está ahí, ¿no? Que es todo lo que se está hablando ahora, pero con otras palabritas y con inglés, que parece muy bonito. En donde la tradición es un modelo educativo, prácticamente todo lo que se ha estado diciendo hasta ahora. En donde el cuya ate se responsabiliza de la formación de sus compañeras más jóvenes. ¿Quién es el cuya? ¿Quién es el ate? El cuya es el hermano mayor. Y cuando no saben tu nombre, si eres chico y eres mayor que ellos, eres cuya. Y cuando eres una chica, es la hermana mayor. Y si no saben tu nombre y eres mayor, te llaman ate. Hola, ate. ¿Ya? Sí, he visto antes que ponía un programa de Madrid, se ponía no sé qué de Madrid, y dice Sama Sama. Y yo, uy, tagalo. Bueno, entonces, este es el rol. ¿Quién es el cuyayate? Son los estudiantes universitarios que participan también en la labor educativa como punto de apoyo en el momento de estudios y otras actividades, como pueden ser limpieza, etc. También son los responsables del mantenimiento, con ayuda nuestra, del mantenimiento de la casa. Entonces, es parte activa en la marcha de la casa. Otro de los aspectos es en donde se mira a la persona integralmente en un ámbito inclusivo.
Y está el monitoreo y la evaluación para el aprendizaje y la creación de valores para un futuro sostenible. Vuelvo a repetir que esto es a muy largo plazo. O sea, hay jóvenes que están con 10 años, otros 8, 4 o 5, dependiendo del tiempo cuando son aceptados. Otro de los aspectos es que los jóvenes o los niños solamente son aceptados en el mes de mayo, para que durante todo el curso escolar no haya muchos movimientos de entradas y salidas. Si hablamos un poco de resultados, en estos 24 años, contando o la repetición por año, podríamos decir que han pasado 825 chicos y 1008 chicas, o un porcentaje de 80%, me dice que un minuto, 80% por año. Ha habido unos resultados en donde tenemos que 254 han terminado la primaria, el high school 137, universitarios 61, etcétera, etcétera. Y siguiendo a la típica frase, dice que cada joven que se reeduca es una generación que se salva. Entonces, nosotros extendemos diciendo que cada joven que se reeduca son nuevas familias con más oportunidades, porque la oportunidad también hay que ofrecer. Y en inglés, pues donde está tu tesoro, también allí estará tu corazón. Si nuestro tesoro son los niños, allí también estará nuestro corazón. Y para terminar, este es el logo que hemos hecho para el 25 aniversario, en donde se refleja un poquitín el lazo de solidaridad, la paloma de la libertad y junto con el logo de la institución. Y como me han puesto un minuto, pues tengo que decir que llevamos pues, en Filipinas desde 1986 y Maramit Salamat Sanyolahat. Muchas gracias. Traumático. He terminado psicológicamente un papelito por ahí. Es traumático. Vale, vamos a hacer eso. ¿Qué música la voy a hacer? Hola, buenas tardes. Vamos a intentar hablar un poquito de los retos que tiene la persuasión en la pedagogía milenaria del siglo XXI, ¿vale? ¿Cuáles son las cosas que podemos enfrentar dentro de lo que es la persuasión en la pedagogía miloniana? La definiremos. Definiremos la persuasión como el arte, la habilidad, la capacidad que tenemos, ¿vale? Para atraer, para seducir, para orientar y para guiar a los chavales, ¿vale? Implica crear un ambiente de familia en el que es posible la expresión de sentimientos con libertad, en el que no se les juzga, en el que hay una proximidad, ¿vale? Y se genera una empatía, una afectividad y una asertividad. Estamos hablando siempre de los mismos conceptos en cualquier ámbito, ¿eh? Pasa. Vale, Luis Amigo, vamos un poquito a las raíces, ¿vale? Fue el persuadido y seducido por Dios. Y esta persuasión caritativa y misericordiosa la practicó y la transmitió a sus religiosas y religiosos, quienes a su vez nos transmiten a nosotros, que somos los que estamos ahora también al pie del cañón con ellas. Los destinatarios, en este caso nuestros menores, ¿vale? Necesitan educadores maestros en el arte de persuadir, en el arte de orientar, para proponer unas conductas alternativas que en la práctica educativa les lleve a una vida digna, que sean capaces de llevarlas en libertad y responsabilidad. Vale, Luis Amigo era un hombre que atendía mucho a los excluidos, a los pobres, a los más vulnerables, y al principio, en su juventud, llegué visitando las alquerías de Valencia para ayudar a los más necesitados. Vale. En 1885, con el cólera en el que padeció Valencia, puso al servicio de todos estos huérfanos y apestados a religiosas terceras capuchinas que estaban recién fundadas. Siendo ya capuchino, destinado en Montejano, Santander, visitó el penal de Santoña. Y la presencia de jóvenes en aquel lugar junto con los adultos le hizo pensar y reflexionar. Este hombre era un misionario. Se dio cuenta que estos jóvenes tenían que ser educados con métodos más humanos y evangelizadores. Fundó en 1889 a los terceros capuchinos para que atendieran a sus jóvenes, y en 1885, bajo el nombre de las terceras capuchinas,
inició su andadura el carisma de Luis Amigó, que no es otro que dar un servicio a los niños y a los jóvenes más pobres de la sociedad, protegiendo, curando y educando. En Montiel, en Benaguacil, es donde está la cuna de la congregación, y desde allí las hermanas terciarias se abrieron al mundo para aprender, para formarse y para ayudar en los distintos continentes que hay. Vale. En las primeras actuaciones con los niños, Luis Amigó va creando un estilo propio, que es un estilo que nosotros hemos adoptado, ¿vale? Que es el que está basado en el amor, en la cercanía, en la dedicación plena, y lo que hace esto es perfilar un sistema preventivo, con un trato cariñoso basado en la persuasión, en el tratamiento individualizado y en un clima de familia, donde se diversifican las responsabilidades. Pero claro, esto es hace cientos de años. Ahora estamos en el 2015, en el siglo XXI, y hay otros retos y otras necesidades. ¿Cuáles son esos retos que en este siglo XXI se nos presentan a los educadores? Vale. Pues por ejemplo, uno de ellos son las redes sociales, las nuevas tecnologías y su influencia en la adolescencia. Vale, caña, muy bien. El otro día veníamos de Valencia al Congreso, y estábamos hablando de forma natural sobre el uso que le hacemos al móvil. Muchas veces estamos en casa y estamos con nuestras parejas, con nuestros amigos, y estamos utilizando el WhatsApp y no estamos dialogando. Y es curioso como un elemento tan socializador que es el móvil para la comunicación, a nosotros nos aísla. Y si nosotros somos gente coherente y adulta, no hacemos un uso como corresponde de ese recurso, ¿cómo lo van a hacer los menores, ¿no? Entonces, las tecnologías de la comunicación son una de las causas de las nuevas formas de organización social y han propiciado importantes cambios socioeconómicos a nivel mundial. Ser miembro o usuario de una red permite estar en contacto con los iguales sin ser visto por los adultos. Ahí está uno de los grandes atractivos para los jóvenes, ¿no? Poder ser quien quiere ser sin necesidad de un espacio físico y sin necesidad de que haya una persona que esté controlándolos, ¿vale? Claro, llegamos a la conclusión de que no eres si no estás conectado. Si no estás conectado, no tienes una cuenta o tal, no existes para los demás, ¿vale? Entonces la familia y otros ámbitos educativos parecen que no pueden soportar el avance de estas tecnologías, ¿vale? ¿Por qué son tan atractivos? Porque la interacción social se ha modificado al prescindir de estos lugares físicos, como estábamos diciendo, y el fin de estos medios es permitir comunicarse, compartir contenido, vídeos, fotos, todas estas cosas, ¿vale? Manejando la información que a una velocidad tremenda. Claro, ¿cuál es nuestro reto? Tenemos que saber gestionar, ¿vale?, el uso de estos medios, ¿vale? ¿Cómo tenemos que enseñárselo a ellos? Ahí tenemos a Luis Amigó, que está el hombre desbordado con las aplicaciones y las historias. Vale, todas estas aplicaciones, el YouTube, el Facebook, el Twitter y tal, ¿vale?, se interrelacionan entre sí, enriqueciendo toda esta comunicación, ¿vale? Y se genera una brecha social entre los que tienen el acceso a la red y los que no, perdiendo el significado del término. Ya estamos temblando. Este aspecto impulsa la necesidad de reflexionar y actuar desde todos los escenarios educativos para trabajar ese uso racional y responsable de las nuevas tecnologías. Muy bien. Ventajas e inconvenientes. Las ventajas de las nuevas tecnologías y las redes sociales son lo útiles que pueden llegar a ser, la eficacia que tienen, la productividad y la velocidad tan rápida en la que se mueve la información. ¿Vale? Entre los inconvenientes es que esa misma velocidad de la información se caduca enseguida, ¿vale?, genera una baja tolerancia a la frustración y crea nuevos tipos o cambios de identidad personal, exigiendo unas respuestas inmediatas. Muy bien. Aparte de esto, de estos inconvenientes, entre los cuales hay más, están los riesgos que se derivan en la red. Yo, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, está el cyberbullying, que es el acoso cibernético, el sexting, que es envío de textos o imágenes de índole sexual, el gossiping, por ejemplo, o la creación de espacios en las que se comentan rumores anónimamente, o el phishing, que es un engaño dirigido a revelar datos personales confidenciales. Muy bien. Conscientes de esto, ¿vale?, los educadores amigoñanos tenemos que educar en la seguridad y privacidad, en el respeto y trabajar constantemente en el desarrollo de competencias personales para el éxito, valores éticos, humanos y humanizadores, que les permita a ellos mantener esa privacidad y la dignidad como persona a todos los niveles, estimulando un mayor nivel de tolerancia a la frustración. Muy bien. Las redes sociales como nueva vía de socialización. No tenemos que decirles que no pueden utilizar esa red social o que no tienen que utilizar ese medio, sino que tenemos que, aparte de nosotros, conocer esos medios y esas redes sociales. Debemos de permitirles su acceso y formarles en el uso de esas competencias que necesitan para utilizar las opciones que les ofrece, en valores, en actitudes, estableciendo unos límites y enseñándoles a una autorregulación, ¿vale?, haciendo un uso responsable de las mismas, ¿vale? No debemos olvidar que la adolescencia es un momento vital dentro de la configuración de la identidad personal, y las tecnologías han provocado el cambio, como estamos hablando, de social igual que en lo personal, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer?
Luis Amigo nos recomienda que el más difícil, el niño más difícil, la niña más difícil es el que tiene que ser más querido. Y no hemos de olvidar que nuestra función, como educadores amigonianos, consiste en saber escuchar, clarificar, orientar, acompañar, mostrar conductas alternativas con la palabra y con el ejemplo, porque el ejemplo, la palabra convence y el ejemplo arrastra. Es una frase que siempre nos dicen a nosotros. Creando un clima de familia y ofreciendo un trato cariñoso de empatía afectiva y con mucha paciencia. Al fin y al cabo, esto no es otra cosa que poner en valor el poder de la persuasión. Muy bien. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que en los fundamentos, en la constitución de las terciarias, hay un punto que dice que nos mantenemos abiertas a las situaciones cambiantes de los tiempos y a las diferentes culturas para responder, desde nuestro carisma y en comunión con la Iglesia Católica y su magisterio, a las necesidades de nuestros hermanos en sus circunstancias concretas. Yo creo que esto es fundamental, porque las circunstancias han cambiado mucho desde 1885. La sociedad evoluciona y se mueve a un ritmo muy rápido. Y si nosotros nos quedamos tranquilos, como comentaban ayer, que hemos hecho el trabajo, vamos a ver qué es lo que pasa, no estamos cambiando nada. Pero si nos adaptamos a la sociedad y a las emergencias y a las necesidades que hay, todo eso es cuando podemos trabajar. Muy bien, sugerencias. ¿Cómo podemos trabajar la prevención? Con nuestra presencia, porque donde hay un niño siempre debe haber un educador y estás educando, ¿vale? Con la participación, que es estando con él, no prohibiéndole participar en esas conexiones, ni con el móvil, ni con el ordenador, sino estando con él y enseñándole a cómo hacerlo. Con la escucha activa, que es estar repitiendo protección y comprensión, y dándole un proceso de resolución de problemas de forma exitosa, fomentando su integración, ¿vale? Aparte, tenemos que dar una proximidad afectiva a la individualidad y a las necesidades de cada niño. Cada niño es un mundo y hay que centrarnos un poquito con cada uno de ellos, ¿vale? Y al fin y al cabo esto es la persuasión. Y luego siempre nos dicen que no basta con hacer el bien, sino que hay que hacerlo bien. Y ya está, muchas gracias. Me ha sobrado tiempo, ya a mí me faltaba. Sigue. Ahora sigo. Bueno, pues tenemos 5 minutillos para preguntas, ¿vale? Así que bueno, si alguno queréis o comentar algo o hacer alguna pregunta, pues yo creo que a viva voz nos podemos entender. Si no, pasamos el micrófono, lo que prefiráis. No. Por si acaso. No. Esto es como el matrimonio, hablar ahora o callar para siempre. Han callado para siempre. Bueno, luego también vamos a estar juntos fuera, vamos a estar, o sea que cualquier cosa que queráis hablar con los ponentes. Sin micrófono. En cuanto a las redes sociales, todo este tipo de cosas, el educador al final tiene que meterse en todas las redes sociales para aprender y poderse defender o estar atento a las posibles amenazas que puede tener el chaval. Yo creo que hay que tener un conocimiento de esas redes sociales. ¿No? O sea, por ejemplo, yo conozco Facebook, pero no conozco, no sé, cualquier otra de estas de fotos o cualquier así, no las conozco. No, pero yo creo que con el criterio de una persona coherente, con el sentido común, puedes marcarle unos límites tú al niño sin dejar de estar a su lado, ¿vale? Y fomentar que él tenga esa autorregulación y que sepa dónde tiene que, o qué es lo que no tiene que hacer, con tu criterio. Siempre teniendo en cuenta qué es lo que tú piensas que es lo correcto y lo que no. Vale. Yo tampoco las conozco todas, ¿eh? No creo que nadie las conozca Es todas. que no tengo Facebook. ¿Lo tienes? No está conectado. Yo me quedo con la idea de, bueno, que has empezado tú a decirlo, pero que al final se ha visto en las 3 comunicaciones, la visión impresionante y apasionante de futuro que tenía Luis Amigó, que estamos hablando del 1800, y yo no soy pedagoga, yo no conozco de psicología, pero veo que los términos últimos que se emplean ahora son los que ya empleaba con otras palabras, ¿no? Y ahí yo creo que está el éxito y de la pedagogía amigoniana, ¿no? De la actualidad hoy y de la innovación del 1800, y probablemente seguir evolucionando estos años, ¿no? Con la apertura y la visión que tenía él del acompañamiento de los menores, ¿no? Que a mí es lo que más me impresiona de la pedagogía amigoniana, ¿no? Y se ve perfectamente en vuestras comunicaciones, ¿no? Situaciones muy diversas en los 3 centros, situaciones muy diversas en los entornos y una unidad en una pedagogía. Bueno, pues si no queréis comentar nada más, lo damos por terminado esta sesión. Ya estamos. ¡Ay! Es No. que
Por favor, otra. No. Por supuesto. Que no. Bueno, pues no, simplemente Sí. a mí me alegraba escuchar a los tres, y lo que yo más bien veía que la presentación que nos ha hecho Luis desde Filipinas es una presentación de un espíritu amigoniano que se encarna en esa realidad. Ahora últimamente he visto en las preguntas que nos hacía Asier, que es un reto de cómo mirar hacia el futuro desde toda esa tradición y gran raíz que tenemos, gran profunda raíz que tenemos, y a la vez también ya, pues cuando nos ha hablado Vicente Gomis de todas estas, que es otro reto, es un reto ya muy concreto de las nuevas tecnologías. Y para mí esto es que el Congreso hacia dónde nos puede llevar, sin perder las raíces, que las tenemos que valorar, y para podernos encarnar en cualquier realidad, sea de aquí o sea de cualquier otra parte del mundo, como es el otro continente, Filipinas, etc. ¿Cómo? No sé, a ver si me pueden decir ese reto de futuro, del cómo. ¿Puedes repetir la pregunta? Estaba dormido. Sí, Venga, dale caña, Mateo. para Sí, mí, venga. lo que más yo veo la raíz, ¿no? Sí. Y la veo reflejada Sí, en la sí. encarnación que Sí. nos habéis presentado, Ajá. pero para mí está en cómo tenemos que desarrollarnos hacia el futuro, Sí. la pedagogía neoliberal. En mi humilde opinión, porque yo vivo muy poquito entre vosotros y lógicamente, de hecho, en estos espacios pues se encuentra gente con una experiencia amigoniana mucho más intensa, ¿no? Pero es que resulta que yo era amigoniano hace 27 años y no lo sabía. Entonces también tengo en cierta medida igual una experiencia más interior y desde ahí es donde voy a hablar. Mi opinión yo creo es que nos pasamos mucho tiempo hablando sobre lo buenos que somos y todas las cosas buenas que tenemos, que es imprescindible. Es imprescindible tener en cuenta los logros que ya hemos obtenido, ¿no? Pero me da la sensación que nos hemos estancado y cuando el otro día Albert Sese nos lanzaba un dardo y nos decía, oye, que es que igual hay cosas que hay que hacer, ¿no? Que igual hay que ir más allá, que resulta que estos 125 años nos han ayudado a establecer una serie de principios, una serie de conceptos, una serie de cuestiones que el educador amigoniano hace, pero no hemos sido tal vez capaces de traer a tierra o que se haga tangible. Por ejemplo, hablaba del discernimiento. Ya, ¿pero qué es eso? Pues Albert Sese, un crack, cogía y decía, bien, vamos a establecer un constructo, vamos a definir ese constructo y vamos a tangibilizar o a materializar esas cosas. Bien, eso tiene un peligro, que es, como decía él, el enlatamiento. Claro, en la medida en que escribamos todo lo que hacemos, lo definamos y no sé qué, entonces le cojamos y digo, bueno, ¿que quieres entrar a trabajar en este centro como educador amigoniano? Pues tienes que hacer todo esto. Vale, pues lo hago. Y entonces parecemos más robots que personas, ¿no? Es decir, yo creo que no tiene... Por eso, yo creo que ese tiene que ser un poco el reto, materializar todo eso en, pues con los entendidos en la estadística y todas esas cosas, porque no tengo ni idea, pero al mismo tiempo siendo flexibles. No podemos perder esa esencia o esa forma de hacer esos valores que en cierta medida también están en nebulosa, ¿no? Es decir, no creo que haya que definir exactamente todos los valores y comportarnos en base a eso, sino que creo que tiene que ser algo flexible. Podemos encontrar un método entre, un término medio entre el método que comentaba Albert Sese y la relación, ¿no? Yo creo que las claves las dio él, yo solamente estoy repitiendo lo que dijo él. O sea, esa es mi opinión. Perfecto, muchas gracias, Asier. Bueno, pues ahora sí os parece bien si terminamos para, bueno, el que vaya a quedarse aquí y el que vaya a ir a otra mesa, pues movernos ágilmente. No sé si en todas habrán terminado, pero bueno, lo vemos ahora. Recordaros que aquí enfrente está la 6 y arriba la 7 y la 8, por si os vais a desplazar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No.